Bienvenidos al Campo No Para, el informativo del sector agropecuario. Conocimiento e información a través del CIPRA, Agronet y las EVAS marcaron la pauta de la cooperación internacional durante el último cuatrienio de la UPRA. Desde la Oficina de Ordenamiento y Mercado de Tierras de la UPRA se trabaja por orientar la planificación y el ordenamiento social de la propiedad a través de elementos conceptuales y técnicos. La labor realizada por la UPRA en materia de gestión y planificación del uso eficiente del suelo y la adecuación de tierras no se detiene y enfrenta grandes retos que seguirán aportando a la construcción de una Colombia como potencia agroalimentaria. La UPRA tiene como misión orientar la política pública de planificación en la gestión del territorio para usos agropecuarios que contribuya a la productividad y sostenibilidad, a la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y al uso eficiente del suelo. Veamos los principales logros de la Dirección Técnica de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras. En la Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras de la UPRA, hemos tenido muy claro que el propósito es generar instrumentos para el Ministerio de Agricultura, para las entidades adscritas, para los gremios, organizaciones de base, instrumentos que permitan un campo mucho más productivo. Logro: mapas de aptitud de cadenas productivas a nivel nacional. Colombia tiene grandes retos que abordar y desde esta dirección hemos proveído más de 40 mapas de aptitud que nos indican a nivel nacional en qué zonas se dan las mejores condiciones para desarrollar los cultivos más relevantes para el país. Relevantes en términos de alimentación, de nutrición, pero también importantes para jalonar la economía colombiana. Logro: planes de ordenamiento productivo BOP, cadena forestal, cadena de arroz, cadena láctea, cadena cárnica, cadena de maíz. Se vio la necesidad de estructurar a nivel de cada cadena en Colombia unas políticas que permitan dar unos lineamientos para el ordenamiento productivo. ¿Esto en qué consiste? Básicamente en organizar a todos los eslabones de la cadena. Eslabón por eslabón pasamos identificando las brechas más importantes y es así como hoy el país ya cuenta con 5 planes de ordenamiento productivos, iniciando por el forestal maderero. Hay una política clara para que Colombia pueda llegar a una masa forestal de 1,5 millones de hectáreas. Luego seguimos el trabajo desarrollando el plan de ordenamiento productivo para la cadena del arroz, en el cual se abordaron muchos retos importantes para poder tener un arroz competitivo de calidad con un alimento tan fundamental para los colombianos. Posteriormente se abordó el tema pecuario a través de la ganadería bovina de leche y de carne, donde tenemos que un muy buen número de productores a nivel nacional hacen parte de tan importante actividad. Casi que podemos decir que entre 28 millones de hectáreas hoy se dedican a la actividad ganadera y allí hay zonas muy especializadas en leche o en carne y hay unos retos muy importantes que abordar allí, desde la productividad principalmente, pero sobre todo enfocarnos a mercados con productos de calidad. Y cerramos nosotros este círculo con el plan de ordenamiento productivo del maíz, un cultivo tan importante que en los últimos eventos que han habido a nivel mundial han hecho que, digamos, Colombia pueda aprovechar su potencial y sustituirlo en materia de lo que hoy se importa en materia de maíz. Este plan de ordenamiento productivo propone una producción nacional que sea capaz de sustituir estas importaciones de forma competitiva. Logro: adecuación de tierras, lineamientos, línea base, Plan Nacional de Riego. La UPRA ha podido generar una serie de instrumentos para que cambiemos esa visión clásica de la adecuación de tierras, pasando de unos modelos de primera generación a unos de segunda. Para ellos tuvimos que transitar básicamente por diferentes pasos, etapas que nos permitió llegar allí. Nosotros arrancamos haciendo unos lineamientos para las diferentes fases del proyecto de adecuación de tierras, como lo son la preinversión. Allí es donde se habla de la factibilidad, prefactibilidad de los proyectos, los diseños. Luego se tiene que pasar a la construcción de los mismos, posteriormente a su operación y también en lo que tiene que ver con la evaluación y el seguimiento de estos proyectos para que sean rentables. Allí también realizamos un producto muy importante, fue definir esa línea base en el potencial que Colombia tiene en materia de riego, donde tenemos casi 18 millones de hectáreas
que pueden ser irrigadas en el país con diferentes niveles de tecnología y dependiendo de la configuración de cada uno de los territorios. Hay un elemento muy importante en la toma de decisiones que se crea en la UPRA, es una herramienta de análisis multicriterio que nos va a permitir tomar mejores decisiones, una productividad acompañada del riego, con unos servicios claros que permitan realmente no solo llevar el agua, sino mejorar la productividad. Es así como todo este trabajo en materia de adecuación de tierras se cierra finalmente con un Plan Nacional de Riego, con una visión a 20 años, es pasar de modelos a segunda generación, con un componente muy importante que es la incorporación de asociaciones público-privadas para que a través de los privados podamos nosotros sumar con gobierno y mejorar sobre todo la cobertura y la productividad de las áreas que cuenten con riego en el país. El gobierno del presidente Gustavo Petro busca convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria. Veamos cómo desde la Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras se contribuirá en esto. Colombia tiene múltiples retos en materia agropecuaria. Es un sector que tiene una gran importancia, una gran relevancia, porque obviamente nos brinda la base para la alimentación de todos los colombianos, pero a su vez jalona muchísimo empleo. Reto: Colombia, potencia agroalimentaria. Este gobierno en particular está viendo que el sector agropecuario debe apuntar a que Colombia sea una potencia agroalimentaria. No solamente que podamos garantizar el tema del abastecimiento, del suministro, que en Colombia también impactemos en lo que le corresponde al sector agropecuario frente a una política de no hambre en el país. Tenemos que caminar por el camino de la productividad, en donde hoy quizás tenemos unos niveles de rendimientos mucho más bajos que si nos comparamos con países que tienen productos líderes. Pero también Colombia tiene unos productos que hoy lideran. Lo que nosotros queremos es aprovechar ese potencial productivo y apoyar a nuestros campesinos, a nuestros productores, que a través de todo este conocimiento que se genera en las universidades, centros de investigación, poder transitar y superar esas brechas en productividad. Reto: logística y dinámica de mercados, agrologística. Los consumidores modernos cada vez son quizás más exigentes, quieren productos seguros, quieren productos que los alimenten bien. Entonces allí hay unos retos importantes, entender los mercados, las frecuencias. Los mercados internacionales tienen unas complejidades, unas cadenas de suministro mucho más robustas y también los mercados nacionales tienen que ser mucho más eficientes. En esta dinámica, la agrologística juega un papel fundamental. Se están, analizando las diferentes opciones para garantizar que ese balance entre los mercados, que es donde se encuentra el productor, el consumidor, tenga unos precios justos y sean transferidos de forma adecuada a nuestros productores, pero allí se requiere jugar con unas plataformas logísticas claras, transparentes, donde la información fluya, tanto para compradores y vendedores. Aquí tenemos que trabajar fuerte en los temas de post-cosecha, en la calidad de los alimentos, y si hablamos de calidad, tenemos que conectarnos con los temas de producción limpia, con temas de agroecología. Reto: extensión agropecuaria. En este sentido hay unos retos importantes que entrar a abordar y desde el Estado va a jugar un papel muy importante lo que tiene que ver con la extensión agropecuaria. Esto se hace con conocimiento que tiene que llegar, difundirse, donde las comunidades de base, productores, asociaciones, los gremios, la academia en general, hay mucho conocimiento que debe ser adecuadamente articulado, hay mucho conocimiento endógeno en el país que se necesita tal vez darlo a conocer, difundirlo. Entonces, en este sentido, Colombia, para poder lograr ser esa potencia agroalimentaria, tiene que trabajar en esos eslabones, tiene que trabajar claro en estas dimensiones y obviamente es un compromiso de todos. La UPRA cuenta con otra dirección muy importante, de ordenamiento y mercado de tierras, que tiene como función la planificación y ordenamiento social de la propiedad rural. Conozcamos sus principales logros.
El agro colombiano es un sector que no puede darse el lujo de detenerse, y así lo entiende la UPRA y, por supuesto, su Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad y Mercado de Tierras. La última vigencia del periodo administrativo en las funciones misionales que tiene la UPRA en cuanto a orientar la política pública del ordenamiento social de la propiedad, hemos venido avanzando en la generación de lineamientos específicos, apoyo al Ministerio de Agricultura para la implementación de los programas de acceso a tierras de la Agencia Nacional de Tierras. Se ha actualizado la resolución de focalización del Comité de Focalización para los programas por barrido predial. Hemos, a partir de la resolución 128 del 2017, avanzado en la implementación de lo que es la estrategia de ordenamiento social de la propiedad, apoyando al Ministerio de Agricultura en la generación de lineamientos para el subsidio integrado de acceso a tierras, para la definición de los valores topes, valores de referencia para el otorgamiento de este subsidio, para los lineamientos de lo que es el diseño e implementación del Observatorio de Tierras Rurales que está bajo la administración de la Agencia Nacional de Tierras. La gestión territorial se define como un mecanismo de territorialización de la política pública que articula la acción institucional de los niveles nacional, regional y local para el desarrollo de procesos orientados a organizar la distribución equitativa y el acceso a la tierra rural y la armonización del componente rural agropecuario en el ordenamiento del territorio. En cuanto a la gestión territorial, que es una de las estrategias de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, tenemos focalizado el trabajo con departamentos. En este momento y durante el nuevo periodo administrativo de las gobernaciones, tenemos 11 convenios vigentes con diferentes departamentos apoyando la planificación rural agropecuaria. Tenemos un portafolio de servicios, de productos que ofrecemos, que parte desde la definición de alternativas productivas priorizadas con análisis de mercados agropecuarios, la zonificación de aptitudes para cada una de estas alternativas productivas, la definición de estructuras de costos y análisis financiero para determinar la competitividad y rentabilidad de estas alternativas productivas. Apoyamos a los departamentos que así lo consideran necesario la formulación de un plan departamental de regularización de la propiedad que complementa las acciones que adelanta la Autoridad de Tierras y los organismos encargados de administración de tierras. Tenemos también la formulación de planes departamentales de riego que orientan la política en el marco del Plan Nacional de Riego, particularmente para cada uno de los departamentos, y un plan departamental de agrologística que en el marco del Plan Nacional de Agrologística define las acciones concretas para cada departamento para fortalecer toda la cadena productiva hasta el último eslabón. Se suma a la gestión territorial el apoyo a los procesos de planificación de ordenamiento territorial de los departamentos, procesos que llevan a cabo los equipos técnicos de planeación y los equipos de consultores que acompañan a las gobernaciones en la formulación de los planes de ordenamiento departamental. En cumplimiento de la función que tiene la UPRA para ofrecer lineamientos para el ordenamiento territorial, se han generado lineamientos para municipios, departamentos y áreas metropolitanas. Tenemos en estos últimos 4 años un avance muy significativo en algunos de estos lineamientos. El primero de ellos tiene que ver con la vivienda rural, en donde hacemos, complementando la Política Nacional de Vivienda, el Ministerio de Vivienda, sugerimos, recomendamos unos lineamientos específicos para la vivienda rural campesina y para la vivienda rural de los grupos étnicos. Adicionalmente, tenemos una propuesta que nos dejó la base nacional del Plan de Desarrollo, en donde hemos desarrollado los lineamientos para el suelo de desarrollo restringido, que consta de lineamientos para centros poblados, suelo suburbano, vivienda campestre. Tenemos también la formulación y actualización de unos lineamientos para las áreas metropolitanas y tenemos adicionalmente unos lineamientos que vinculan los distritos de adecuación de tierras al ordenamiento territorial, como estos territorios de importancia para la producción agropecuaria, en donde se hacen grandes inversiones por parte del Estado y por parte de privados, puedan ser
ser protegidos los suelos y vinculados en ese ordenamiento territorial para garantizar la sostenibilidad de los proyectos de adecuación de tierras. La UPRA tiene por función definir la estructura de la tenencia de la tierra. Para esto, la entidad se apoya en información de oficinas catastrales y Superintendencia de Notariado y Registro, con lo que se consiguió una serie histórica de estudios que analizan esta distribución por tamaño predial. En este momento nos encontramos terminando el estudio de la distribución y tenencia de la tierra para el año 2019 e iniciando los análisis de datos para el 2020. Allí el gran reto es poder consolidar la información de los catastros para poder hacer los análisis pertinentes, y esta serie histórica nos permite también hacer un análisis y un monitoreo multitemporal de cómo van los procesos tanto de concentración de la tierra como de fraccionamiento antieconómico y cuáles son las principales dinámicas que se están ocurriendo en territorio que afectan la estructura de la tenencia de la tierra. Unidad Agrícola Familiar. La UPRA apoya actividades de la Agencia Nacional de Tierras en busca de la implementación de la metodología mediante una estrategia de transferencia de conocimiento para que la UAF quede en manos de operadores que apoyan la gestión de esta actividad, como la FAO, USAID, PNUD, entre otras instituciones. Está la Agencia Nacional de Tierras haciendo los primeros pilotos. El primero de ellos fue en Pradera, en Valle del Cauca, y el segundo en Aracataca, Magdalena. Y estamos en este proceso de consolidación de esta metodología con unos grandes retos que habrá que pensar hacia futuro, cuál es una estrategia masiva de implementación de esta metodología a nivel nacional para obtener muy rápidamente el cálculo de la unidad agrícola familiar, no solamente para la posibilidad de la adjudicación de baldíos de la nación, sino también como un referente para temas de ordenamiento territorial, ya que la unidad agrícola familiar es el parámetro que se tiene en cuenta para temas de subdivisión predial dentro de los POT, de los planes de ordenamiento territorial. Retos para los próximos 4 años. La UPRA se propone posicionar el componente rural agropecuario, la seguridad alimentaria y la producción de alimentos como factores estratégicos, dado que se consideran como asuntos de interés nacional dentro del ordenamiento territorial. Lo agropecuario no puede ser visto solamente como una actividad productiva, tiene que ser visto como un renglón estratégico, una visión estratégica de lo rural, que además del factor productivo, tiene que ver con el arraigo, con la cultura y con la tradición de los campesinos y la producción alimentaria. La seguridad alimentaria está protegida en la Constitución Nacional y no hemos logrado que ese mandato que nos da la Constitución Nacional sea reglamentado. De manera que hay un reto muy grande allí para que lo agropecuario se posicione con una visión estratégica dentro de los planes de ordenamiento territorial a través de la incorporación de la frontera agrícola, por un lado, pero también de la identificación de áreas estratégicas para la producción agropecuaria que deben ser tenidas en cuenta cuando se hace la categorización y de la definición de las categorías de protección dentro de los planes de ordenamiento territorial. Organismos multilaterales como el Fondo de Prosperidad Británico y el Banco Mundial son aliados importantes de la UPRA para desarrollar proyectos como paisajes agropecuarios y el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos Agropecuarios. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA en materia de cooperación internacional muestra un resultado positivo. Así lo calificó Luz Marina Arévalo, asesora técnica de la UPRA, quien lidera las acciones de cooperación internacional que adelanta la entidad. La estrategia de cooperación internacional de la UPRA está fundamentada en 4 ejes principales. El primero es el eje del conocimiento y la información para la planificación rural agropecuaria. El segundo tiene que ver con la planificación del ordenamiento agropecuario del ámbito nacional. El tercer eje aborda la planificación en el ámbito territorial y el cuarto eje está relacionado con acciones intersectoriales en el marco de la agenda interministerial entre los Ministerios de Agricultura y Ambiente. El principal avance que se dio en estos 4 años fue en el primer eje relacionado con el conocimiento y la información para todo el componente rural agropecuario. ¿Por qué? Porque en esta línea tuvimos apoyos, avances relacionados, por ejemplo, con el SIGRA, el Sistema de Gestión de Riesgos Agropecuarios,
también en el monitoreo, algunos pilotos que se adelantaron para el monitoreo de cultivos. Estos 2 desarrollos se dieron con apoyo fundamentalmente del Fondo de Prosperidad británico. También se han adelantado acciones de cooperación donde la UPRA ha podido mostrar su oferta, especialmente en los desarrollos que ha tenido con el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria CIPRA, con Agronet y con todo lo relacionado a las evaluaciones municipales agropecuarias. Otro de los aliados clave en materia de cooperación internacional es el Banco Mundial, quienes ayudaron a impulsar a la UPRA para asumir unas funciones en la coordinación de la información del sector agropecuario. Destacaría el componente de la planificación rural agropecuaria del ámbito territorial a través del proyecto Biocarbono. Tengamos en cuenta que este proyecto lo coordina el Ministerio de Agricultura y allí se han desarrollado iniciativas relacionadas con las cartas del paisaje agropecuario en departamentos de Casanare y del Meta. También estamos adelantando estudios sobre regularización de la propiedad, estudio de precios de mercado de tierras, el desarrollo de la IGDE para la Orinoquía. Entonces, aquí también vamos a tener unas experiencias muy interesantes orientadas en Orinoquía que posteriormente pueden ser también complementadas o desarrolladas para otras regiones del país. Otro de los avances tiene que ver con la oferta que la UPRA ha proporcionado en los temas de frontera agrícola, los análisis de aptitud y todo el componente de lineamientos de reconversión productiva que son de interés para otros países, especialmente los que interactúan en cooperación sur-sur, en de Colombia se articula con Brasil, Perú y ahora se suma El Salvador. Entre los retos que se vienen a corto plazo está la actualización de la estrategia institucional de cooperación internacional, que debe estar acorde con los retos del nuevo gobierno en relación con la implementación de los acuerdos de paz, con los temas de género y con todo el tema de tierras, temas que deben ser ajustados en lo que queda del 2022 y comienzos del nuevo año. Próximamente la UPRA firmará un memorando de entendimiento con ONU Mujeres con el objetivo de apoyar en la transferencia de conocimiento para la aplicación de las metodologías desarrolladas por la UPRA en el marco de la gestión territorial para usos agropecuarios a aplicar a nivel de departamentos, regiones o municipios que pueda utilizar ONU Mujeres para promover sistemas de desarrollo económico y territorial y superar las barreras al empoderamiento económico de las mujeres y acelerar el progreso hacia las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 5 en regiones de Colombia. Retos de mediano plazo pues es seguir consolidando esa demanda que tenemos en materia de información, especialmente con el componente de monitoreo de cultivos, con el monitoreo de actividades agropecuarias. También dentro de los retos que vienen, posicionarnos un poco más con los temas de seguridad alimentaria, agricultura familiar, todo el tema de género y afianzar también los temas de cooperación sur-sur en los componentes que están relacionados, por ejemplo, con adecuación de tierras, que es también uno de los ejes fundamentales, esos temas de alianzas público-privadas que tienen que también desarrollarse y que hay países que tengan estas experiencias. Gracias por acompañarnos. Recuerden que para más noticias del sector agropecuario pueden ingresar a nuestra página de internet upra.go.co o seguirnos en nuestras redes sociales @upracolombia. Hasta pronto. UPRA.